En las afueras de Roma, rodeada de verdes colinas y bosques de cipreses, se encontraba una de las termas más exclusivas del imperio. Este refugio, adornado con mosaicos de colores vibrantes y mármoles importados de los rincones más lejanos del imperio, era el destino favorito de los patricios que buscaban descansar sus cuerpos y alimentar sus pasiones. Allí se mezclaban vapor, murmullos y secretos en cada rincón. Flavia, esposa del senador Marco Valerio, caminaba con una gracia estudiada por los pasillos de mármol. Su túnica ligera de lino blanco caía perfectamente sobre su figura, dejando entrever los contornos de su cuerpo a medida que la humedad del ambiente la abrazaba. Su cabello, recogido en un moño alto y sujeto con una horquilla de oro, brillaba bajo la tenue luz de las lámparas de aceite. Aunque Flavia era admirada por su belleza y elegancia, sus ojos, siempre esquivos, revelaban una profunda insatisfacción. Había recibido un mensaje esa misma mañana, entregado en secreto por un esclavo desconocido. El pergamino estaba atado con un lazo de seda roja, y al desenrollarlo, Flavia había sentido un estremecimiento al leer las palabras escritas con tinta negra. En la cámara del Tepaderiam, cuando el sol se esconda. Seré tuyo como nunca antes. Sabía quién había enviado el mensaje: Lucio, un joven gladiador que había capturado su atención semanas atrás. Lo había visto por primera vez cuando entrenaba en un campo cercano a la villa de su esposo. Era un hombre de porte imponente, de piel bronceada por el sol y ojos oscuros que parecían desnudarte con una sola mirada. Había algo salvaje en él, algo que Flavia nunca había encontrado en los círculos de su clase. Flavia llevaba días buscando una excusa para volver a verlo, y este mensaje, aunque arriesgado, era lo que su alma anhelaba. Sabía que estaba jugando con fuego, pero el tedio de su vida con Marco, un hombre mucho mayor que ella y obsesionado con las intrigas políticas del Senado, hacía que la idea de la aventura le resultara irresistible. Al llegar al Tepaderiam, una cámara tibia decorada con mosaicos que representaban la unión de Venus y Marte, Flavia lo vio. Lucio estaba de pie junto a una columna, vestido con una túnica corta que dejaba al descubierto sus piernas musculosas y su pecho amplio. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que la primera vez que se cruzaron. Temí que no vinieras, dijo Lucio, esbozando una sonrisa traviesa mientras daba un paso hacia ella. No soy una mujer que rehúya el peligro, respondió Flavia, con una confianza que ocultaba la tormenta de emociones en su interior. Sin más palabras, Lucio la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él con una fuerza contenida que hacía temblar las piernas de Flavia. Sus labios se encontraron en un beso que era tanto un desafío como una rendición. La humedad del lugar, el vapor que envolvía sus cuerpos y el sonido del agua goteando desde las bóvedas de mármol parecían intensificar la pasión del momento. Era un encuentro prohibido, pero eso solo hacía que el deseo fuera más insoportable. Flavia deslizó las manos por la espalda de Lucio, sintiendo las cicatrices que marcaban su piel, testigos de las muchas batallas que había librado en la arena. En ese momento, no era una patricia ni la esposa de un senador. Era simplemente una mujer, consumida por una pasión que la liberaba de las cadenas invisibles de su vida. Pero no estaban solos. Oculto tras una columna en penumbra, Marco había estado observando todo. Había recibido rumores sobre los encuentros furtivos de su esposa con un gladiador, y aunque al principio desestimó las habladurías, la creciente distancia y frialdad de Flavia lo hicieron sospechar. Decidió seguirla ese día, con la intención de confirmar lo que temía y, de ser necesario, restaurar su honor de la manera más cruel. Cuando Lucio y Flavia, agotados y desprevenidos, se separaron, la voz de Marco retumbó en la cámara como un trueno. ¿Creíste que podías deshonrarme sin consecuencias, Flavia? El rostro de Flavia palideció al girarse lentamente. Lucio, en cambio, no mostró miedo, su mirada desafiante se posó en el senador. Marco, susurró ella, buscando palabras que no llegaban. Marco dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira. Calla, mujer. Ya has dicho suficiente con tus actos. Dirigió su atención a Lucio, a quien evaluó de arriba abajo con una mezcla de desprecio y curiosidad. Tú, esclavo, has osado tocar lo que no te pertenece. No hay mayor insulto que este, y te aseguro que pagarás con tu vida. Lucio,
Sabiendo que su destino estaba sellado, dio un paso adelante y habló con voz firme. Si tienes que castigar a alguien, castígame solo a mí. Ella no tiene culpa. Marco soltó una carcajada amarga. ¿Crees que puedes negociar conmigo? No, muchacho. No mancharé mi honor matándote aquí. Te enviaré de regreso al Ludus, donde te enfrentarás a la arena hasta que los dioses decidan acabar contigo. Flavia intentó interceder, cayendo de rodillas frente a Marco. Por favor, Marco, no lo hagas. No sabes lo que significa para mí. Marco la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Has traído la vergüenza a mi casa, Flavia. Mereces algo peor que esto, pero no arruinaré mi nombre matándote. Volverás a la villa, y no saldrás de allí hasta que yo lo decida. Al día siguiente, Lucio fue arrestado y trasladado al anfiteatro de Roma. Durante semanas, fue obligado a luchar en la arena, enfrentándose a bestias y hombres que buscaban su muerte. Finalmente, sucumbió en un combate sangriento, pero no sin antes ganarse la admiración de la multitud. Flavia, encerrada en su villa, pasó el resto de sus días mirando las colinas desde su ventana, recordando el calor de las termas y el hombre que la había hecho sentir viva, aunque fuera por un breve instante. La brisa que llegaba del campo le traía a veces el eco de los aplausos de la arena, como un cruel recordatorio de lo que había perdido. Los días de Flavia transcurrieron como una condena silenciosa en la villa. Marco, humillado pero siempre calculador, no la había repudiado públicamente, pues el escándalo podía dañar su carrera política. Sin embargo, su castigo era tan cruel como el ostracismo. Prohibió a los esclavos hablar con ella, selló los portones del jardín que tanto amaba y le impidió salir de sus aposentos. Flavia se convirtió en una prisionera en su propio hogar, rodeada de lujos que ya no le significaban nada. Pero la peor tortura no era el aislamiento, sino los recuerdos. Cada noche, cuando el silencio invadía la villa, Flavia cerraba los ojos y volvía al Tepaheriam, a los brazos de Lucio, al calor de su piel y a la intensidad de sus ojos. Sabía que Marco había cumplido su amenaza y que Lucio había muerto en la arena. Sin embargo, en su imaginación, él seguía vivo, invencible, esperándola en algún lugar. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte desde su ventana, un esclavo anónimo le dejó un pequeño pergamino bajo la puerta. Era un acto de enorme riesgo, pues Marco había amenazado con castigar severamente a cualquiera que desobedeciera sus órdenes. Con manos temblorosas, Flavia desplegó el pergamino. La caligrafía era torpe pero reconocible. El alma de un gladiador no muere en la arena. Encuéntrame donde las sombras tocan el agua. El corazón de Flavia dio un vuelco. ¿Era posible que Lucio estuviera vivo? ¿O acaso alguien más jugaba con sus esperanzas? La nota no incluía un lugar ni una fecha concreta, pero las palabras, sombras tocan el agua, parecían una pista. Pensó inmediatamente en las antiguas termas abandonadas al sur de Roma, un lugar que había sido olvidado con el tiempo y cubierto por maleza. Allí, los mosaicos habían sido tragados por la tierra, y las fuentes solo eran charcos de agua estancada. Si Lucio estaba vivo, ese era el lugar donde podría ocultarse. Esa misma noche, mientras Marco dormía profundamente tras una cena opípara, Flavia se envolvió en una capa oscura, salió sigilosamente por una puerta lateral y montó a caballo. La luna llena iluminaba su camino mientras cabalgaba hacia las termas, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar, el lugar estaba envuelto en un inquietante silencio. Las sombras de los árboles se reflejaban en el agua de las viejas piscinas, creando un ambiente casi espectral. Flavia desmontó y caminó lentamente entre las ruinas, sintiendo como el aire se enfriaba a su alrededor. ¿Lucio? Susurró, con la voz apenas audible. El silencio fue su única respuesta. Avanzó hasta el centro del complejo, donde una gran piscina reflejaba la luna. De repente, escuchó un crujido detrás de ella y se giró rápidamente. Allí estaba él. Lucio emergió de las sombras como un espectro, su figura alta e imponente, aunque ahora más delgada y marcada por el sufrimiento. Había cicatrices nuevas en su rostro y sus brazos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, llenos de vida. ¿Cómo?
Flavia se llevó una mano a los labios, incapaz de creer lo que veía. Lucio sonrió con amargura. No fue fácil. El anista me ayudó a escapar antes de mi última pelea. A cambio, le prometí desaparecer de Roma. Pero no podía irme sin verte una última vez. Flavia corrió hacia él y lo abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo. Por un momento, nada más importaba. La culpa, el peligro, el odio de Marco, todo se desvaneció en ese abrazo. Creí que habías muerto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Flavia. Morí en cierto sentido. Pero la idea de que estuvieras aquí, sufriendo por mi culpa, me dio fuerzas para seguir. Lucio acarició su rostro, pero su expresión se ensombreció. No podemos quedarnos aquí. Marco no tardará en descubrir que te has ido, y su ira no tiene límites. Entonces llévame contigo. Huyamos. Flavia lo miró con desesperación. Lucio negó con la cabeza. Sabes que no será fácil. ¿Viviríamos como fugitivos, lejos de todo lo que conoces? Todo lo que conocía ya está muerto, respondió ella, con firmeza. Antes de que Lucio pudiera responder, un ruido de casco rompió el silencio de la noche. Flavia y Lucio se giraron hacia la entrada de las termas, donde un grupo de hombres a caballo aparecía bajo la luz de la luna. Al frente iba Marco, con el rostro desencajado de furia y una espada desenvainada en la mano. Sabía que no podías dejarlo ir, Flavia. Rugió Marco, señalándolos con la espada. Lucio empujó a Flavia detrás de él, preparado para enfrentarse al senador y a sus hombres. «Corre», le susurró. «Yo los detendré». Pero Flavia se negó a moverse. «Si tú mueres, yo muero contigo». Marco desmontó de un salto y avanzó hacia ellos. Los hombres que lo acompañaban dudaron en intervenir, conscientes de que la escena podría terminar en un escándalo político si el senador mataba a alguien en un lugar público. Lucio levantó un trozo de mármol roto del suelo, dispuesto a luchar con lo que tuviera a mano. Pero antes de que pudiera dar un paso, Flavia se interpuso entre él y Marco. «Detente, Marco. Si lo matas, no harás más que confirmar lo que ya sabes, que nunca te he amado como lo amo a él». Marco se detuvo en seco, las palabras de Flavia atravesándolo como una espada. La furia en sus ojos se transformó en algo más, un vacío, una derrota. Bajó la espada lentamente, pero su voz seguía cargada de veneno. «Entonces vete con él, Flavia. Pero te juro que ambos serán perseguidos hasta el fin de sus días». Flavia y Lucio no necesitaron más advertencias. Tomados de la mano, corrieron hacia el bosque, dejando atrás las ruinas de las termas y el eco de las amenazas de Marco.